Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Siempre cubrimos los ciclos de talleres, sobre todo en ESI, que hace la municipalidad. Ayer estuvo una charla. En el día de hoy, ESI y Salud, se llama así, un ciclo de talleres, la sexualidad más acá del sexo. Dice, normalmente uno dice más allá, y la expresión es más acá del sexo, las visiones sobre la sexualidad, cuerpos y miradas sobre la salud con perspectiva de género y diversidad, articulaciones posibles y necesarias. Hoy viernes 24 de junio, a las 7:30 de la tarde. ¿A dónde? No se voy a decir yo, vamos a charlarla con ella, que siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros, que es Carla Tello, que es la directora de Derechos Humanos y Diversidad, espero haberlo dicho de manera correcta, de la Municipalidad de Río Turbio. Carla, buen día, ¿cómo estás? Bien. Sí, lo dijo bien, Paulino, lo dijo bien. Bueno, siempre tengo mis dudas de que algo me está faltando en el sello, pero bueno. Está bien. Pero sé que sos comprensiva, por lo tanto dice, el abuelo no se acuerda cómo me llamo, pero bueno. No, está bien, está bien. Pasa que encima le pasa a todos los compañeros ahí, comunicadores, que, no sé, le digo, bueno, díganme que la profe de teatro, está bien, no hay problema. Bueno, por ejemplo, el colectivo, yo quedé hasta el LGTB, pero le fueron agregando otras letras más y más. Más. Entonces, yo a veces pienso que no me pasó a mí solo. Yo escucho la televisión, dicen el colectivo LGTB y se quedan ahí. Digo, creo que aprendimos esa partecita y cuando la aprendimos nos cambiaron las siglas. Sí. Que se fueron agregando, lamentablemente no, se fueron agregando siglas al nombre, por eso después se le puso el más para no seguir agregando más. Claro, para no poner etcétera, que parecía una torpeza, casi escribirlo así, entonces, más. Muchísimo, sí, muchísimo. Carla, con este ciclo de talleres que hemos hablado en otra oportunidad, de que se vienen desarrollando, bueno, con esta posibilidad de este año, de los encuentros y las necesidades que ha despertado aún más en profundidad los 2 años de encierro, de la necesidad de esta educación sexual integral. Tenemos hoy un taller más. Sí, vamos por el 1, 2, creo que este es el tercero, pero en realidad el del 3 de junio fue como fuera de la currícula, una cosa así que este sería el segundo que teníamos planteado. Como vos dijiste, Ceci, salud, y lo que es más acá de la sexualidad es porque no solo hablar de sexo, sino hablar de otras cuestiones también que son tan importantes con el cuerpo y la sexualidad. Claro. Ayer hubo una, no con esto, pero en Casa Prisma hubo una charla ayer y todos tienen que ver más o menos en este marco, ¿no? Sí, en realidad no estamos olvidando que estamos dentro del mes del orgullo. Claro. Por la revuelta de un bar en Estados Unidos, que no me puedo acordar ahora el nombre, es en inglés. Iban todos los fines de semana, cada vez que se juntaban, iba mucho el colectivo de ese bar, y cada vez que se juntaban, la policía iba a reprimir, y un día decidieron hacerle frente a la policía. Entonces, en esta revuelta se declara como el mes del orgullo. Por esta revuelta se declara el mes del orgullo, el mes de junio. No se hacen las marchas acá en Latinoamérica por una cuestión de clima. En la mayoría de lo que es el hemisferio norte sí se hace las marchas del orgullo. Acá se hacen en noviembre, pero bueno, no quisimos dejarlo pasar a este junio y el mes del orgullo, y que no sea solamente que salga la banderita del colectivo dentro de las efemérides, sino también reflexionar un poco. Y allá tuvimos una charla con la gente de Casa Prisma y con una psicóloga, la verdad que estuvo muy interesante, Jessica Tiroga se llama, estuvo muy interesante, hablamos de responsabilidad afectiva, algo que una dupla de palabritas que venimos escuchando hace rato, y saber de qué se trata y cómo trabajar la responsabilidad afectiva.
no se habló solamente desde el colectivo, sino que se habló en general. Así que bueno, estuvo muy interesante, tuvimos buen acompañamiento, venimos teniendo muy buen acompañamiento con estas charlas. Bueno, esta vez nos acompañaron la gente de Casa Prisma, y ahora otra vez las referentes de ESI van a estar a cargo de esta charla, y seguramente nos acompañe la gente del hospital. Mirá vos, qué interesante. Estaba mirando un artículo ayer porque en la Fórmula 1 uno de los autos carrera es de Mercedes-Benz. Y Mercedes, al símbolo de Mercedes-Benz, a ese círculo que tiene, lo pintó con la bandera del orgullo. Y bueno, todo un tema, si era un marketing de Mercedes-Benz o lo que pasaba. Y le escuchaba a una psicóloga argentina infantil decir, nosotros deberíamos ser más claros cuando hablamos de las sexualidades, porque si ponemos la sexualidad y el colectivo LGTB, parece que solamente vamos a hablar de sexualidad por la diversidad de género, y en realidad debería ser más claro que las cosas no son lo mismo. Dijo, por eso, esto habla de Capital Federal, por eso en algunos colegios Capital genera un rechazo, porque entienden que estas charlas de sexualidad tienen únicamente que ver con el colectivo de LGTB. ¿Vos qué opinás de esa posición? Que es como una nueva discusión, ¿no? Sí, en realidad yo también escuché la posición del hecho de que solo le vamos a enseñar como el Kama Sutra. y en realidad es hablar de un montón de cuestiones. No sé, por ejemplo, si en los primeros años es reconocerse el cuerpo con las palabras que nos identifican a las partes del cuerpo y no con sobrenombres, como lo hemos charlado un montón de veces. Esto es para evitar los abusos y poder hablar en como corresponde de cada una de las partes de nuestro cuerpo, hablar del hecho de podernos cuidar, que nadie debe tocarnos, etcétera, etcétera. O sea, eso es educación sexual integral. Ya me ha pasado a mí el hecho de decirme, sí, le vas a enseñar a mi hijo cómo debe tener relaciones con su novia. No le voy a enseñar eso. Claro, le vamos a explicar cómo cuidarse si lo hace. Claro. Esa es otra discusión, ¿no? Si yo te enseño a usar un profiláctico, no te estoy incentivando a tener relaciones, te estoy enseñando a que te cuides. Si te muestro todos los métodos anticonceptivos, no te estoy obligando a que vayas a tener relaciones, sino te estoy mostrando de qué manera cuidarte. Es la discusión como fue también con el divorcio y con el aborto. O sea, si aprobamos esta ley, todos van a salir corriendo a divorciarse o todos van a salir corriendo hacia el aborto. Claro, pasó con las drogas con una campaña, creo que fue este año, al principio, de Cedronar, que dijo, si te vas a drogar, que sea el origen y eso, y bueno, y la ultraderecha dijo, están diciendo que se droguen. En realidad lo que está diciendo es, si elegís ese camino hasta tanto tengas la posibilidad de dejarlo, porque si no la gente se muere por esas cuestiones. Y acá estamos en lo mismo. Tiene un nombre eso. En este momento no me puedo acordar. Tiene un nombre esa campaña que se usó. Aminorar riesgos. Claro. O sea, lo hace Europa. ¿Cuántas lugares, iglesias hay en Europa, en Ámsterdam, por ejemplo, donde las personas que están en sus últimos días, culpa de consumir algún tipo de estupefaciente, le dan lugares y seguros para seguirse drogando, pero saben que no van a tener una sobredosis en el medio de la calle y se van a morir? Claro. Entonces, bueno, nada, bueno, también fue como muy polémico también el hecho de cuando se hizo acá para el primer último día, que me pareció increíble el laburo que hizo la gente del árbol con el búho, este nuevo, ¿no?, del primer último día de colegio, que se arranca festejando, en poder hablar con los chicos, de hablar del conductor designado, de poder hablar, bueno, si tomaste y te sentís mal, que no estés solo, que tome mucha agua, que no se suba a ningún auto. Bueno, estas cuestiones de cuidar a los pibes en esto que salió ahora, que es el primer y último día de la escuela.
nada, qué sé yo, me parece que hay un montón de maneras de hablarlo, pero bueno, esto que decías vos de lo del abuelo hace un rato, también nos lo planteábamos ayer en la charla. Nosotros no tenemos problemas con los pibes, los grandes son los que tenemos los problemas. Claro. Yo hace muy poco presencié un primer día de clase en teatro, no estoy dando clase al 100%, entonces por ahí voy a visitar, y habían hecho una ronda de presentación los pibes, y cada uno se presentaba, qué colegio iba, cuántos años tenía, y una de las pibas dice, y a mí me gustan las mujeres. Y pasó y habló el otro. Claro. Y el otro dio su postura y no dio su postura, dijo qué colegio iba, cuántos años tenía y pasó de largo, pasó inadvertida la situación. Sí le dio pie a otros a contar qué era lo que le gustaba a cada uno, pero hubiera habido un adulto, más adulto que yo, Claro. Eso hubiera significado volverle a repreguntar, Claro. seguramente. ¿Qué dijiste y por qué? ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? hubiera sido así. Es decir, yo creo que pasó advertido porque tienen una percepción de la realidad distinta. Es decir, Obvio. si un adulto grande no hubiera preguntado es porque a él le pasó inadvertido, pero los chicos lo registraron perfectamente. Lo que pasa es que no tienen lío con eso. Vos sabés que ayer lo escuchaba a la mañana un reportaje que le hacían al director de la revista La Garganta Poderosa, porque Alberto Fernández le dijo, acá está el director de Garganta Profunda, que tiene dos connotaciones. Para los norteamericanos, Garganta Profunda era un espía, llamado así, Garganta Profunda, que reveló secretos, una serie de cuestiones. Un Garganta Profunda, un tipo que cuenta muchas cosas y revela secretos, o sea, un espía que termina contando lo que andaba espiando. Y también tiene la connotación de una película triple X de hace muchísimos años de Garganta Profunda. Tenenbaum, triple X. claro, Tenenbaum le hacía la nota al director, a Levy, y le decía, me causó mucha gracia, y Levy le dice, mira, yo lamento que, primero yo no estaba ahí para aplaudirlo al presidente, sino que el presidente vino a una reunión que teníamos sobre una organización de derechos humanos. Y después dijo, lo que más terror me causa, y le dijo a Tenenbaum, y el tuyo, es que te sigas riendo porque te da la connotación, o sea, ¿dónde está la cabeza de los grandes que todo lo llevan para el lado ya no sexual, sino pornográfico, y entonces le dan esa connotación y quedan como unos imbéciles los grandes riéndose diciendo, ¡uy, dijo Garganta Profunda! A Tenenbaum, que siguió diciendo, dijo, bueno, me da gracia. Y Levy le dijo, bueno, deberías revisar tu formación en educación sexual. Bueno, es más o menos para graficar lo que está pasando. O sea, un adulto hubiera horrorizado porque es como si él tuviera otro... Bueno, ni hablemos, pero sí se hubiera horrorizado. Bueno, ayer salió en la charla, terminamos siendo adultos los que terminamos en la charla. Creo que los pibes tenían mucho más claro de lo que se habló que nosotros. Terminamos siendo adultos, padres, los que estuvimos hablando, y una de las cosas que ayer hablábamos era el hecho de poder ponerse en el lugar del otro, esta palabra de la empatía, ¿no? Que tanto se escuchó mucho dentro del feminismo, y hoy, si pudiéramos llevar en la práctica esa palabra que es tan importante, nos ahorraríamos un montón de casos de discriminación, de lastimar al otro, de no prestarle atención, de no escuchar lo que le pasa. Ayer una de las cosas que todos plantearon es el hecho de la necesidad de respetar al otro tal cual es, ¿no? Creo que nosotros más de una vez lo hemos hablado. Sí. El hecho de decir, ser empático con el otro, nosotros no nos vamos a poder poner en las botas o en los zapatos del otro, porque no, cada uno tuvo su propia historia y cargará su propia mochila. Ahora sí podemos caminar a la par del otro y respetar lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa, y hablamos de todas, en general, de todo en general, no solo de una orientación sexual, de una decisión de vida, hasta en la política.
Claro. O sea, nosotros podemos tener discusiones con una persona que piense totalmente lo opuesto a nosotros, pero si somos empáticos y pensamos en la otra persona, vamos a tener una discusión a un nivel mucho más alto, seguramente no acordando ningún tipo de acuerdo, pero una discusión muy jugosa, para decirlo de alguna manera, pero sin la agresión. ¿Qué es lo que viene pasando constantemente? ¿Qué nos pasa en los diarios todo el tiempo? Aparecen titulares donde son despectivos cuando hablan de algún caso que tiene que ver con el colectivo. O vayamos más hondo. ¿Por qué nosotros no tenemos en las cifras oficiales las cifras de los travesticidios y transfemicidios? ¿Por qué no son noticias? Claro. Vos sabés que hace unos cuantos años charlaba con un amigo que, más grande que yo, me decía, la verdad que no me entra en la cabeza la homosexualidad. Yo no puedo pensar ni entenderlos porque no soy homosexual. Yo le decía, ¿cuántas veces estuviste embarazado? Y me miró y digo, bueno, ¿cuántas veces estuviste preñado? ¿Cuántos hijos llevaste en tu vientre? No, ninguno. ¿Y cómo los querés? ¿Y cómo entendés a tu mujer? O sea, no tenés que ser para ser empático, ser lo otro, es comprender. Digo, y vos hablas del amor a tu mujer, hablas del amor a tus hijos, y vos nunca tuviste un hijo en la panza. A ver, ni siquiera lo viste mientras desarrollabas algo la ecografía, que está ahí adentro, pero no lo llevas encima, y sin embargo, hablas con devoción y con amor de una cosa que te es ajena, salvo del sentimiento, pero te es ajena, y es una cuestión que tenés para siempre como un amor, pero no lo llevaste adentro. Entonces, con los otros pasa lo mismo, no tenés por qué haber sido homosexual o ser para pensar cómo se siente. No tenés que pensar cómo se siente, tenés que aceptar que el otro es distinto, nada más. Que tenés que andar diciendo qué es lo que siente. Exactamente. Ayer hacían una pregunta... no me acuerdo bien cómo fue, pero una cosa así dijo en un momento estaba Marcelo Chilemi y Miguel Gallo, y en un momento dice, bueno, yo duermo creo que Miguel fue, que yo duermo con Marcelo todas las noches y seguramente alguien me va a preguntar, bueno, no hace falta que lo cuentes. Dice, pero yo le pregunto estaba Flor, le pregunto a Florencia que con quién duerme y me va a decir con su marido, y no le van a decir no lo cuentes. Claro. ¿Por qué? Porque es hetero. Exactamente, por eso. Porque está dentro de la normativa de lo que está bien. Claro, en esa estructura cultural que hemos heredado de toda la vida, de lo que tiene que ser de esa manera, ¿no? O sea, nada. Claro, exactamente. Todo lo que no está dentro de eso no lo entendemos. Ya no entendemos, tenemos miedo. Entonces me parece que, así como muy mágicamente volvemos al principio, la ESI, esta ley que se llama Ley de Educación Sexual Integral, habla de eso, de conocer, de saber, de respetar al otro y a nosotros. Porque también dentro de esta normalidad, reconocernos fuera de esa normalidad, también nos significa, y más a un niño, y un montón de planteos y un montón de situaciones que como padres y de alguno u otro que esté dentro de las aulas, les pasa que necesitamos acompañar. Porque el pibe transita mucho tiempo dentro de las escuelas y está todo este tema de, por ejemplo, en el secundario, todo el tema de descubrirse, de saber lo que quieren y poder respetarlo y acompañar esa transición, ¿sí? Para que no sea tan traumática también. Bueno, de ahí desencadena un montón de cuestiones que ya lo hemos charlado, pero bueno, el público se renueva, dijo alguien por ahí. El hecho de la terminalidad educativa, por ejemplo. Claro. Dentro del colectivo, lo que es travestis y transexuales y transgénero, hay un alto porcentaje que no termina la escuela. A ver, preguntémonos por qué.
Claro, porque no soportan el trato, la discriminación. Lo que pasa, los hacemos más pensar en su condición humana que en lo que necesita en la vida cotidiana, ¿no? O sea, los terminamos haciendo sentir culpables de lo que son, porque Claro. sí, nada más. Bueno, Porque alguna se vez lo dicen hicimos con así, los porque se negros expresan y así. lo demás, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esto de hay una famosa palabra que bueno, yo no sé quién la puso en el tapete, pero yo lo escuché en su momento por Rita Segato, lo que es la transversalidad. O sea, el hecho de que no solo, a ver, imaginémonos una mujer, ya con la condición de ser mujer, lesbiana, pobre y negra. La tiene toda mal. Bueno, entonces, esta cuestión de ponernos en el lugar del otro y poder acompañar, es también poder saber y descubrir y mirar todas estas cuestiones. No solamente poder decir, bueno, nada, vamos a esperar que termine el colegio. Bueno, nada, sí, también hay que acompañarla en un montón de cuestiones. Esto de que vamos a hablar hoy, de lo sexual desde otro lado. A ver, no nos cuidamos de la misma manera los heteros que los homosexuales, que las lesbianas, que los travestis, que los transexuales, que tienen diferentes maneras de cuidarse en su sexualidad. Entonces, nada, necesitamos también poder hablar de eso. Claro. Y que ellos escuchen. Vamos a ser más tajantes. Dentro de educación sexual, que se enseña en los colegios, ¿qué te enseñaban? Que las mujeres, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino y cómo los métodos anticonceptivos. ¿Qué pasa con los gays? ¿Qué pasa con las lesbianas que practican otro tipo de sexo? Claro. ¿Cómo tienen que cuidarse? ¿Cuáles son las enfermedades o cuestiones que aparecen por las prácticas sexuales que tienen el colectivo? Bárbaro. No hablamos de eso. No, y está muy bien. Entonces decime, ¿es hoy a qué hora y dónde? Hoy, 19:30 horas, en la Casa de las Juventudes. Allá también fue en la Casa de las Juventudes. La verdad que agradezco a Nahuel Loyola, que siempre nos da el espacio, que para eso tiene que suspender talleres que funcionan por la tarde y todo lo demás. Así que siempre agradezco que nos den ese espacio, porque nos queda céntrico, porque a la gente le gusta ir y nos sirve un montón para poder acercar a los pibes ahí, porque los pibes van constantemente. Así que está bueno podernos acercar nosotros ahí. Y va a estar dictado por las referentes de ESI de la localidad. Muchas gracias, Carla. Gracias por la charla como siempre. Bueno, acá me dice alguien, buen día. La educación sexual en niños y niñas debe ser ocupadas por especialistas de la salud acompañada por madres y padres y como padre velar porque sea así. Bueno, pero no importa Sí, quién lo también. dé, el tema es que se tiene que hablar. Después vemos quién es el disertante, pero si no se acepta hablar del tema, no va a haber ni disertante ni nada, pues es un problema de quién es el disertante de la charla, sino la capacidad En que este tenemos caso, de aceptar algo, ¿no? En este caso, las dos representantes de ESI aquí en la localidad, las dos son profesoras, y todos los que trabajamos en el sistema educativo tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama una diplomatura en ESI, que la da el Consejo de Educación, a través de la UBA, donde nosotros nos capacitamos para poder hablar de esto. Claro. De igual manera, las representantes en ESI están aprobadas por el Consejo de Educación, no están hablando cualquier persona tampoco. Y los papás tenemos que acompañar esas charlas para que podamos después nosotros acompañar a nuestros hijos. Claro, aparte para que el hijo tenga la confianza de poder hablar de sexualidad con él después. Sí, totalmente. Saber- y nos pasa muchas saber que veces que la mamá coinciden. dice, lo acompaño porque a mí me da vergüenza hablar de esto. Bueno, tal vez los dos participando juntos con el hijo pierde la vergüenza. No el chico, Sí. sino la mamá, que seguramente el chico no la tiene. Sí. Entonces, Totalmente. es educativo Totalmente. para todos. Carlita, yo te agradezco la Para charla todos. como siempre. No hay problema, un gusto. Y bueno, los esperamos hoy 19:30 en la Casa de las Juventudes, el ESI y Salud, a cargo de las colegas ahí de representantes de ESI de la localidad. Gracias, Carla, que tengas una buena jornada. Gracias.